contemporáneo por 4 claves. Una, la transmisión, el interés que tiene por mostrar y transmitir sus logros desde el punto de vista de la técnica, y proyectarlos sobre una sociedad de su tiempo. En segundo lugar, porque es un experimentador y parte de una idea preconcebida y el desarrollo de esa idea a través de una visión suya propia como creador, lo cual hace y lo vincula al creador contemporáneo. En tercer lugar, porque utiliza la metodología y la técnica de su tiempo, al igual que hace el contemporáneo, el autor contemporáneo. Y en cuarto lugar, porque creo que tiene una base científica importante sobre la geometría, sobre la perspectiva y sobre el tratamiento formal de la figura humana, que todavía sigue siendo importante en el siglo XXI y todavía se sigue transmitiendo en las academias, en las facultades y también en el aprendizaje de las bellas artes. La exposición se inicia en una parte que es cronológica, que tiene que ver con sus inicios, como primer grabador, los primeros grabados que realiza. Son obras sueltas en donde él va tanteando tanto la temática como la disposición de las imágenes, la composición, incluso hasta la perspectiva. Y posteriormente se desarrollan sus 3 grandes series, que van a ser las 2 pasiones pequeñas, una realizada en xilografía y otra realizada en aguafuerte, que es posterior, y en tercer lugar la pasión grande, que solo vienen unas piezas, pero son muy significativas. Es más compleja, son también de mayor tamaño, pero son estudios básicos para entender la obra de Durero. La cuarta parte que se destaca en esta exposición es la serie o la relación que hay entre las obras, entre el autor, digamos, y su tiempo. Y entre ellas hay una serie de piezas sueltas importantes que destacan cómo a él le interesa el retrato, que no solo hace retrato en pintura, sino también hace retrato e ilustraciones de retratos de personajes de la época, con los cuales él se vincula a través también, bueno, pues de su vinculación con la monarquía y en este caso con el emperador Maximiliano. Una quinta parte, podríamos destacar, de la exposición sería precisamente el carro de Maximiliano. Y ahí se aprecia muy bien la relación que tiene Durero con la monarquía absoluta, el principio de la monarquía absoluta y la glorificación del poder. Además, a través de esa glorificación del poder, cómo se utiliza la imagen seriada como propaganda política, de la cual hoy todavía se puede decir que se sigue utilizando. La última parte se cierra la exposición con las 2 obras maestras que vienen en esta colección, que son El caballero, la muerte y el diablo y La melancolía 1. Son obras muy personales del autor, realizadas en Aguafuerte entre 1513 y 1514, que indican precisamente la culminación de una técnica adquirida, las influencias del mundo clásico y del humanismo italiano, y que además también reflejan lo que va a ser, digamos, la idea del arte que tiene Durero. Por una parte es el final de la Edad Media, con la representación del caballero, la muerte y el diablo, en donde se aprecia precisamente el abandono ya a las ideas caballerescas, a la idea de la religión también, entendida como se entendía en la Edad Media, y por otra parte la melancolía, que en resumen no es ni más ni menos que una alegoría sobre el investigador, sobre el hombre que reflexiona sobre la vida, la naturaleza y el universo, sobre la naturaleza de las formas y la geometría, y también el investigador cansado. La melancolía no es ni más ni menos que el reflejo de un hombre que ha investigado y que es en sí misma la alegoría de Durero. Bueno, en la melancolía lo que se ve son un conjunto de elementos que son elementos diferenciados, pero al mismo tiempo forman todos un conjunto, en torno a la figura fundamental, que es una figura alada y que tiene más que ver casi con las alegorías de la victoria clásica que realmente con el elemento angélico, podríamos decir, vinculado a la religión. En este caso tenemos fragmentos importantes como es el poliedro, que simboliza la geometría. Tenemos también de hecho tenemos animales simulados, animales extraños que están ahí también representados. Existen elementos que se reflejan en donde están representados también aspectos del estudio de la arquitectura, como es el compás, y bueno, un cuadro de numeración, que es lo más complejo que hay dentro de esta representación,
que sumados de arriba abajo o de derecha a izquierda siempre sale el mismo número, que es el número 34. Parece ser que a lo largo de la Edad Media y sobre todo en el siglo XV existen varios escritos sobre lo que es el tratamiento, digamos, de la naturaleza humana. A través, por ejemplo, Agripa, ¿no? Los 4 estadios de la naturaleza humana. En este caso, aquí la simbología siempre, el 34 está vinculado a Júpiter, y Júpiter es en este caso el creador, es el fuerte, es la fortaleza del creador y del investigador, que es lo que trata de mostrar también aquí Durero. Por otra parte, la melancolía en sí está vinculada siempre a Saturno. Saturno es el melancólico, es también el elemento fundamental que necesita el creador para poder crear, llegar, digamos, al fondo de la cuestión de las cosas, pero al mismo tiempo la incipiente necesidad o ansiedad que produce el llegar al final de las cosas o incluso no llegar, ¿no? Y en cuanto a todo lo que es el conjunto de la representación, pues tiene muchísimas versiones. Hay aspectos importantes vinculados a lo que es la filosofía ética del momento, con la escuela de Marsilio Ficino, que además a su vez procede de la escuela bizantina, y que está vinculado a lo que va a ser todo el neoplatonismo, que se da y se desarrolla durante el humanismo en Italia y que Durero transmite también a lo largo de estas imágenes en toda Europa del Norte. Bueno, hay que entender que Durero finaliza, digamos, una etapa importante de la historia de Europa, ¿no? Él se mueve entre dos mundos, en lo que es el mundo de la religión, entendida como la religión que se manifiesta en todos los aspectos de la vida cotidiana de Europa, un tipo de religión que además viene de las teorías tomistas y que es medieval, puramente medieval, es decir, teocrático. El mundo está regido por Dios y todo lo que se manifiesta a través de Dios es lo que se debe hacer. Y la contradicción del humanismo que él conoce, en el cual se inicia, y que el contraste es diferenciado, porque lo que aparece aquí ya es Durero como manifestador del hombre como creador. De esa manera se inicia en una trayectoria a través de su propia visión de la religión, con la realización de unas series que inicialmente son series que están fundamentadas en esa tradición medieval que aparece. De hecho, el tratamiento del desnudo, por ejemplo, y de las figuras que aparecen en las primeras grabados de Durero, es un desnudo que es asimétrico, totalmente aséptico, por así decirlo. No hay ningún interés por parte del autor en manifestar lo que va a ser la figura humana, el tratamiento de la figura humana o la proporción de la figura humana. ¿Por qué? Porque interesa más el tema que la exposición del tema. Interesa más el tema que la exposición del tema. Por lo tanto, cuando Durero viaja a Italia y se encuentra con el interés por la figura humana y la representación de esa figura humana, es cuando cambia de idea y se da cuenta que la figura humana puede transmitir también mucho más de lo que se imaginaba y que ya no es una figura sometida a una idea, sino es la figura en sí misma. De ahí que las últimas representaciones que hace de Adán y Eva, que culminan con los famosos retratos del Museo del Prado de Adán y Eva de 1507, sean ya la representación de un canon estético, porque es la figura humana desde el punto de vista de la estética. Y de ahí que se conozca o se perciba ya que Durero tiene una relación mucho más distanciada con la religión a partir del segundo viaje que realiza a Italia. Y se concibe ya la idea de la representación desde el punto de vista artístico, de la representación religiosa, de una manera mucho más distanciada. La técnica de la xilografía pues está basada lógicamente en el tratamiento sobre la madera, que se hace con buril, que él trabaja sobre todo el buril porque es mucho más rápido, y que además le proporciona la posibilidad de crear los efectos de luces y sombras. Hasta entonces, generalmente las luces y sombras se solía hacer, hasta Durero se solía hacer realizando el contorno de una figura y después se rellenaba en sombras, dejando los espacios en claro y manchando los espacios en oscuro, de tal manera que así se generaban los volúmenes. Cuando Durero llega al grabado, lo que hace es utiliza la raya la pieza, y lo que hace es utilizar el rayado del buril para crear los efectos de sombra y los efectos de luz. ¿De acuerdo? Así es como consigue Durero el volumen. La técnica de la oferta es mucho más compleja, en principio porque se suele hacer sobre una plancha metálica
y además se utiliza una serie de ácidos para él raya la pieza, la dibuja, la raya con el buril también y luego utiliza el ácido para manchar y para carcomer, técnicamente hablando, carcome la pieza y lo que saca es precisamente las texturas que él quería, ¿no? En la técnica del agua fuerte, Durero tiene una pieza clave que es precisamente el rastro del unicornio, que la realiza en 1516 y que donde es la culminación de su formación también intelectual desde el punto de vista grecolatino, por así decirlo. Toma como ejemplo un mito como va a ser el mito del rapto de Plutón y de Perséfone y lo convierte en una alegoría que tiene que ver con el final de una iglesia medieval y la aparición de una iglesia nueva como va a ser la iglesia protestante, el luteranismo concretamente. Entonces es importante en cuanto a temática y en cuanto a técnica. Durero no se prodiga mucho en el tema del agua fuerte porque precisamente es una técnica muy pesada, es muy lenta. A veces es una técnica muy difícil porque tiene que ser muy preciso para la utilización de los ácidos y para él era mucho más interesante porque era más rápida la técnica de la silografía con el buril porque era muy rápida y él vivía realmente de la técnica de los grabados. Hay una pieza en esta exposición que es la de San Eustaquio que muestra precisamente al santo cazador en un ambiente y en un paisaje además del norte de Europa y que está tomado de los apuntes que el autor hace en su primer viaje a Italia, sobre todo con los paisajes de los Alpes franceses y suizos concretamente, a los que él le fascinan y los va a tomar como fondo de paisaje no solo de sus grabados sino también de sus pinturas. Sorprendentemente esta pieza de San Eustaquio fue vendida en muchos sitios de Europa y fue muy bien distribuida, le dio mucha fama como paisajista y a su regreso en el segundo viaje en 1505 cuando regresa a Venecia, para su sorpresa Durero se encuentra que parte de los autores italianos, pintores italianos venecianos, habían tomado como modelo de su fondo de pinturas los paisajes de esta pieza, precisamente de esta obra de San Eustaquio. Hay un retrato importantísimo en esta exposición que es el retrato de Willihad Pinheimer. Willihad Pinheimer es el mentor de Durero. Es el gran amigo de Durero, el que le introduce en la corte y además le introduce en los círculos intelectuales de Nuremberg. Es además un traductor de textos clásicos, por lo cual Durero conoce también el mundo clásico a través de la literatura y como homenaje a su figura, él realiza un retrato a su mentor. Hay que tener en cuenta que Durero también realizó unos magníficos retratos al óleo, que son los fundamentales. Durero realiza ni más ni menos sus propios autorretratos, que además van transmitiendo la transformación del artista desde lo que se ve, él se considera como un artista iniciático, casi un artista artesano, hasta cómo se representa allá con su plenitud en el gran retrato que existe en el Museo del Prado, donde él aparece como un artista prácticamente mirando al frente, mirando al espectador como un gran creador. Se autodefine, por así decirlo. La relación de Durero con el mundo animal es muy especial y el mundo natural. Al igual que Leonardo da Vinci, él se interesa mucho por la temática de la naturaleza, no solo ya como experimentación, sino también como base o como profunda información para sus proyectos posteriores. Hay muchas piezas y muchas obras de Durero en donde no solo se incorpora el paisaje, sino se incorporan animales salvajes, entre comillas, y domésticos, ¿no? Una de las piezas claves también, de todos conocidos, es la pieza del famoso rinoceronte, que curiosamente está también reflejada aquí en la famosa casa del escribano de Tunja y que viene gracias a que los libros de ilustración de las obras de Durero, que también se traen desde Europa, se traen aquí a América, ¿no? Durero considera también un tema de experimentación dibujística el tema de la naturaleza, al igual que Leonardo. Si Leonardo pintaba y dibujaba la figura humana y fragmentos de la figura humana para la anatomía y estudiaba la anatomía, Durero estudia las formas naturales, el movimiento, por ejemplo, de las formas naturales y también muchas veces los animales fantásticos, animales que de oídas se conocían. Es muy significativo el león que aparece en el estudio de San Jerónimo, una de sus obras claves. Es un león que no es un león, parece un león pero no llega a ser un león. ¿Por qué? Porque físicamente
los autores europeos en su mayoría no conocían los animales procedentes de África, y los animales que se conocían solo de relatos y que a veces ni siquiera sabían cómo dibujarlos, ¿no? Alberto Durero hay que conocerlo porque es uno de los grandes introductores del pensamiento humanístico en la historia del arte. Es el transmisor de las ideas del creador, tal y como lo conocemos hoy día, que además lo transmite a todo el mundo occidental y también se va a transmitir a través de América, a través de los libros ilustrados que él hace. Y como consecuencia de ello, hoy día el arte occidental vive también y se nutre de la obra de Durero.